Bien, entonces todo lo que es respecto de Velasco. Bueno, resulta de que en la universidad había un solo frente, era el FER, Frente Estudiantil Revolucionario, el cual tuve el honor de ser el presidente por varios años. Y en este transcurso, digamos, del 64 al 68, que se produce la revolución de Velasco Alvarado, con la reforma agraria, el encabezamiento de la reforma agraria, nos viene a nosotros, a través de nuestro partido, comunicados en que nos indicaban que había que apoyar la revolución, que Velasco Alvarado no era un golpista más como Manuel Odría o cualquier otro militarote que pasó por la historia, sino era un hombre que tenía ideales muy profundos y socialistas, y que apoyáramos. Y es así que mi fracción, presidida por mí como presidente del FER, decidimos apoyar a Velasco Alvarado. Entonces, ¿quiénes te acompañaron en esa lucha? En esa lucha estaba Salustio Benavides, uno de los grandes líderes que vino con un gran conocimiento, que había estudiado en la Unión Soviética. Entonces fui yo ya realmente un alumno de Salustio. Y así, solo así pude desarrollar el conocimiento político. Después he tenido amigos, digamos, que me acuerdo muy profundamente, que llevábamos el estandarte. ¿Raúl Calle? Raúl Calle estaba en la trinchera opuesta, ¿sí? Era pues lo que llamamos nosotros la ultraizquierda. Justamente en ese año de la revolución se vino el excisionismo chino-soviético, donde nosotros, con muy poco conocimiento de lo que pasaba en el mundo, no había la información de hoy, unos acogieron que el verdadero revolucionario era Mao Zedong, y del fusil nace el poder. En cambio, los otros habían renunciado, los cricos, que en ruso y en español quiere decir los amarillos, ya no tenían que manejar las armas, porque había las posibilidades inclusive de llegar a través de las elecciones. Aparentemente una iniquidad, pero a través de mi historia política y de recorrer el mundo he visto que esto se realizó. El mismo Velasco es este fenómeno. Y de igual manera, ¿cómo no vamos a decir que Allende, Salvador Allende en Chile llegó por el voto popular, democráticamente elegido? Entonces ahí empieza a vislumbrarse que los conocimientos de la ex Unión Soviética, hoy Rusia, habían avanzado tanto que podían interpretar cómo podría ya llegarse al poder en tiempos nuevos. Para ti, ¿cuál fue los mejores recuerdos de la revolución de Velasco? Yo tuve como dirigente estudiantil y conocido en el pueblo de Puno, yo tuve una destacada labor. Vino en el entonces el capitán, Dina, hazme acordar qué capitán estuvo en Puno, que es ahora el generalísimo, Holguín. El capitán Holguín fue quien me visitó y me dijo pues que cómo podría apoyar yo a que realmente sea factible que se haga la revolución en el altiplano, ya que yo era un dirigente connotado. Y es así que yo había pensado en que debíamos salir semilleros de la universidad con multifacéticos y conocimientos de todas las ramas del conocimiento humano que se dictaban en la cátedra de la Universidad de Puno, y que estos debían conducir adecuadamente la revolución de Velasco Alvarado, partiendo de esa premisa, ¿no? La tierra para el que la trabaja. ¿Hay alguna crítica que tú le podrías hacer a esa etapa de la historia? Yo haría, la única crítica que haría es de que pudo levantarse muy fuertemente la derecha
y que tuvo la capacidad de reorganizarse para tumbarlo a Velasco Alvarado, pero porque la revolución estuvo muy bien planteada. Es lo mismo que estamos viendo nosotros ahorita, lo que pasa en Venezuela, lo que quiere pasar en Bolivia, lo que pasó en su momento histórico. Quienes los tumbaron fueron las oligarquías recalcitrantes que habían en este país, que habían recibido la cicatriz de una revolución, que ha sido irreversible hasta el día de hoy. El Puno del que estamos hablando del 64, 65, 68. 66, 68, ¿no es cierto? ¿Cómo era en ese momento, desde el punto de vista social, económico, político? Puno era un lugar totalmente abandonado a su suerte, tan nativo que no había ni una escuela, no había una posta médica, no se conocía un solo policía en millares de hectáreas de Azángaro y de todas las haciendas del altiplano. No había un colegio, una escuela, donde se podían forjar letrados y eliminar, digamos, la falta de conocimiento de leer o escribir. Era un pueblo totalmente atrasado, atrasadísimo. Entonces lo mínimo que podía hacer una revolución es, aparte de dar la tierra a quien la trabaja, desarrollar pues los colegios, las escuelas y las postas médicas, los hospitales, para que recién entre Puno en un nivel diferente del que se encontraba postrado. En esos años, para tener que elegir a un diputado, para tener que elegir a un senador, ¿cómo era la participación del pueblo? Bueno, era tan sencillo llegar a ser diputado, senador, hablar una serie, como llaman acá todavía en nuestra parte, oradores. En Europa no hay oradores, hay gente que lee lo que va a programar, son programáticos. Entonces allá había que ser orador, tener la lengua muy suelta, engañarle cualquier cosa al pueblo y ser peruano de nacimiento y no tener ningún conocimiento más, no importaba. Y llegaban a los cargos más altos políticos del Perú en esta forma. ¿El rol de la mujer en la vida política cómo era? El rol de la mujer estaba totalmente descontado. La mujer no tenía nada absolutamente que ver con la política. Solamente en algunos levantamientos que yo he visto, muy valerosamente la mujer iba al lado de los hombres, de sus maridos, de sus hijos, en la lucha consecuente a conseguir objetivos. La mujer sí es un apoyo increíble, pero que tuviera algún derecho me haría sonreír, no tenía ningún derecho a nada. ¿Cómo era en ese momento la participación de la ciudadanía, o sea, del pueblo, ¿no?, de la ciudad? ¿Cómo era en la vida política? ¿Participaban o eran indiferentes? No, la gente participaba porque creía realmente en la palabra de los dirigentes y que al nombrar a estas personas iba a cambiar su destino, iba a mejorar la situación de los pueblos, sobre todo hablando del altiplano, iba a ser mucho mejor. Puno siempre se ha caracterizado por ser un departamento, una región que reclamaba frente a cualquier situación que no estaba de acuerdo. ¿Qué recuerdos de ese tiempo tienes? Bueno, uno de los más grandes recuerdos que ha logrado grabar mi mente es una huelga que hubo muy grande, gravísima, cuando justamente iba a llegar con un mensaje al altiplano la esposa de Velasco Alvarado. Violeta. No. Violeta. ¿Ah? Ah, no. Consuelo. Consuelo Velasco. Consuelo González. Consuelo González de Velasco. Entonces resulta que yo tenía el alto honor de recibir y resguardar a esta familia. Para eso yo tenía un dúo excelente, un hombre con una experiencia enorme y un hombre intelectual de primera a nivel nacional, Teodoro Núñez Rebasa, más conocido como el Toto, el que hizo el Cristo del Altiplano y en fin, obras muy grandes, ¿no? Y su padre hizo las obras más grandes de Lima.
y en el Ministerio de Educación, y este hombre era un heredero realmente de esa capacidad intelectual de su padre. Y él era un neto marxista, había conocido muchísimo, un hombre muy leído, muy intelectual, y era realmente nuestra guía. Con él logramos organizar al pueblo, al campesinado, y resguardar de los desmanes que podían desarrollar toda la ultrada. Podían hacer destrozos en la plaza de armas en contra de la revolución de Velasco Alvarado y ¿por qué no masacrarla, si es posible, a Consuelo? ¿Quiénes capitanearon esa? Había ahí un muchacho que se había ido a estudiar un tiempo a la Universidad de la Cantuta, Lima, y vino como un gran político. Su apellido me acuerdo muy bien, no me acuerdo su nombre, Aguilar. Este hombre, Roger Aguilar. Exactamente. Y estos habían levantado pues a toda la ultrada, y cuando iba a declamar Consuelo desde el atrio de la catedral hacia el lado donde está la prefectura, aparecieron una cantidad de mujeres del mercado, las habían levantado con cuchillos para arrollar con todo lo que hubiera. Entonces, felizmente, nosotros teníamos una masa de campesinos organizada, y Toto era especialista en eso. Hay que teníamos más de 500, 600 hombres en la plaza de armas rodeando, tuitos de blanco y amarrados, y no dejaban pasar a nadie. Ahí es donde, digamos, sufrió una consecuencia muy cruel este famoso Roger Aguilar. En la plaza, él falleció. Entonces, cuando quisieron ingresar, lo único que cupo era hacerla escapar de la muerte a Consuelo. Y yo y Toto la llevamos al municipio, que era una casucha antigua, pues, de adobe, con techos creo que de calamina, algo así, me acuerdo. Era un lugar inseguro. Entonces, urdimos con Toto, disfrazarla y sacarla hasta un carro y llevarla fuera de Puno, para salvar la vida a Consuelo. Esa ha sido... O sea, la idea era asesinarla. Asesinarla. ¿Quiénes habían levantado? También ya sabemos, pero primero vamos a ver la fuga con Consuelo. Yo, Toto Rebasa, el chofer, y nos fuimos hacia Chucuito, y la dejamos a buen recaudo, con gente que guardaba, respaldaba y todo lo demás, ¿no? Consuelo se salvó, estaba a salvo, y regresamos. Ahí es donde recién aparecen los verdaderos maquiavélicos que movían la política y eran apristas. No podía ser de otra cosa. Uno de ellos es pues el famoso Pajla Cabala, quien lo conoce, Remigio Cabala Pinazo. Este era uno de los miserables que se chupó en la cárcel y dice que ahí salió de doctor. Pero estos hicieron la sonada terrible. Había un tal González, moqueguano, lo he visto después acá, el Chato González decía. Este Chato González, fieramente aprista, se había parado pues encima de los lugares donde expenden la carne, ¿no?, las mujeres, y allí dio a los uniformes de los veterinarios, los hizo ensangrentar con la sangre del ganado, y él mostró como que los habían asesinado, que Velasco Alvarado los había mandado a asesinar en la universidad, y que ha desaparecido fulano, sutano, con nombres. Entonces se le enardeció el pueblo y se levantó. Y era un ardid más aprista, lo que están acostumbrados permanentemente. ¿A quiénes más recuerdas dentro de ese movimiento de los adversarios? Yo te digo, había este famoso Calle, también, sí, infaltable, Raúl Calle, que se dedicó a estudiar 3 o 4 facultades con tal de seguir siendo dirigente, interminable durante el altiplano. Pero había después había un Mamani, creo que llegó a ser presidente del
Frente Estudiantil Revolucionario, porque yo había salido de la universidad, también había egresado en esos tiempos. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a otra etapa.